Vemos el tema 11 donde volvemos a hablar de funciones y gráficas. En este caso veremos el estudio algebraico de las funciones constantes, lineales y afines, el estudio gráfico de dichas funciones y la utilización de modelos lineales para estudiar situaciones reales. Vamos al estudio algebraico de las funciones constantes, lineales y afines. Todas parten de la expresión y igual a mx más n y ahora veremos los matices de cada una de ellas. Una función es una relación o una ley de causa-efecto entre dos cantidades matemáticas. Una misma causa provoca un mismo efecto. Por ejemplo, un padre le dice a su hijo que le dará el doble de su nota de matemáticas en euros. La causa se denomina variable independiente y se denota habitualmente con la letra X, y el efecto es la variable dependiente, que se indica con la letra Y. En nuestro ejemplo, la X será la nota en matemáticas y la Y los euros que recibe el hijo. Frecuentemente, en lugar de la letra I, se utiliza la expresión f de x, para dar a entender que y efectivamente depende del valor de x. Para representar gráficamente funciones, tenemos cuatro formas posibles. Verbalmente, con una descripción en palabras, recibiré el doble de mi nota en euros. Numéricamente, con una tabla de valores, donde ponemos todas las notas y todos los euros a consecuencia de esa nota. Algebraicamente, con una fórmula igual a 2x y visualmente con una gráfica. En nuestro caso concreto, que hablaremos de funciones lineales, constantes y afines, podemos definir una función constante de la forma igual a n, una función lineal igual a mx y la función afín igual a mx más n. Las funciones constante y lineal no son más que funciones afines que tienen uno de sus dos parámetros igual a 0. Si m es igual a 0, la función se llamará constante y si n es igual a 0, la llamaremos lineal. Por tanto, el estudio que se haga de la función afín es válido para las otras dos. El estudio algebraico tiene una traducción gráfica imprescindible. Partiendo de la expresión y igual a mx más n, definimos m como pendiente y n como ordenada en el origen. M indica el crecimiento de la función. Si m es mayor que 0, la función es creciente. Si m es menor que 0, la función es decreciente. Y si m es igual a 0, la función es constante. Tendrá dos puntos de corte con los ejes de coordenadas, que serán menos n partido m, 0, es el punto de corte con el eje OX, y 0n, que es el punto de corte con el eje OY. Por eso a n se le llama ordenada en el origen, porque es la ordenada, es decir, el valor de la y, que corta en x igual a 0, es decir, que corta en el eje vertical. La función tiene de dominio todos los números reales. Recordamos que el dominio son los posibles valores que puede tomar la función, los valores de la x, y por lo tanto es continua y no posee asíntotas verticales. Pasamos al estudio gráfico de los tres tipos de funciones. Una función constante es paralela al eje x, una función lineal corta al origen de coordenadas y tiene una cierta inclinación, puesto que ya tiene m, y la función afín tiene dos puntos de corte, uno en el eje y y otro en el eje x. La función constante tiene un único punto de corte en el eje y, su pendiente es 0, puesto que la m es 0, y la gráfica, como hemos comentado, es una recta horizontal paralela al eje de abscisa, al eje x. La función lineal siempre tiene un punto de corte en el 0, 0, es decir, corta al x y a y en el origen de coordenadas, y su pendiente es m, que marcará la inclinación de la función. La función afín tiene dos puntos de corte en el eje x y en el eje y su pendiente, que marca la inclinación, vuelve a ser m. Vamos a ver en el punto 3 la utilización de estos modelos. Las funciones afines tienen numerosas aplicaciones reales. A pesar de su sencillez, su estructura hace que puedan describir diversos fenómenos. Una función de la forma y igual a mx más n representa una parte variable y otra parte fija. La parte variable viene determinada por mx, la x es lo que hace variable y n, como es una constante, determinará una parte fija. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. La estructura de costes de cualquier empresa o actividad se puede representar por una función afín. El coste total será igual a los costes variables más los costes fijos. Si una empresa que vende móviles paga 500 euros por el alquiler de su local y cada móvil le cuesta 30 euros, sus costes totales serán 30x más 500, siendo x el número de móviles que compra para vender, y por lo tanto tendrá la parte variable y la parte fija. El coste de los suministros, la luz, el agua, gas, de cualquier hogar también se puede representar como función afín. Los costes totales serán igual al consumo más el coste del servicio. Por ejemplo, un hogar paga 25 euros de cuota fija por la potencia contratada de luz y 0,5 euros por cada kilovatio que consume. Así, sus costes totales serán 0,15 por x más 25, siendo aquí los kilovatios consumidos. Un último ejemplo, el precio de una llamada de teléfono será coste total igual
al precio por tiempo de la llamada más su establecimiento. Si tu tarifa de móvil indica que cada llamada tendrá un precio de 0,10 euros por minuto hablado y 0,2 euros por establecimiento de llamada, el coste total se puede representar y calcular por la siguiente función: 0,1 por x, que será la parte variable, más 0,20, que será el establecimiento de llamada. Y para calcular el valor numérico de cualquiera de estas funciones, se halla por sustitución de x por el valor que debe tomar. Por ejemplo, si una llamada dura 10 minutos con la tarifa del ejemplo anterior, aquel que era el coste total igual a 0,1x más 0,20, donde 0,20 era el establecimiento de llamada y 0,1 era el precio del minuto hablado, el precio total será 0,1 por 10 más 0,2 y solucionando me quedará 1 más 0,2, que es igual a 1,2. Y así de esta manera, en cualquier función se puede sustituir el valor que queramos y obtendremos el coste o el valor de la i, dependiendo del ejercicio que estemos resolviendo.